las Santas Escrituras en el libro de los Salmos, en su número 138 del libro de los Salmos, y vamos a considerar la palabra de Dios en el 8. El libro de los Salmos en su número 138, y veamos también el número 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tus misericordias, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En esta mañana le damos gracias a Dios, en primer lugar por el Señor Jesucristo y por la oportunidad que nos concede poder congregarnos en su presencia en esta mañana, en este lugar donde estamos ya congregados para oír sus palabras, las cuales Dios nos enviará durante estas conferencias para que nosotros podamos oír sus palabras y guardarla en nuestros corazones, ya que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, porque mientras estamos sobre la faz de la tierra y caminamos en este mundo, nosotros a cada día necesitamos de los favores de Dios, de su misericordia para con nosotros, porque estamos en el mundo. Ya no practicamos las cosas del mundo, pero estamos en este mundo lleno de tanta maldad. Y la palabra de Dios viene para nosotros los cristianos, para que nosotros aprendamos y estemos viviendo una vida agradable delante de Dios. Por eso que el pueblo del Señor se motiva para hacer fiestas espirituales. Pero ¿cuál es el propósito de llevar ese efecto, una conferencia como esta? Reuniones especiales es con el fin de reunir al pueblo, como dice la palabra del Señor, hombres y mujeres, niños, para hacerles oír sus palabras, las cuales aprenderán de Él. Por eso es que el pueblo se esmera para poder llevar ese efecto, fiestas espirituales, porque el pueblo necesita ser instruidos con la palabra de Dios. El pueblo necesita a cada día, porque nosotros somos como los niños que comienzan a crecer y necesitan de la comida, de la leche para el crecimiento. Algunos ya han llegado a su crecimiento, otros comienzan a crecer, otros están creciendo. Por eso se necesita el alimento espiritual para el pueblo del Señor. Pero esta vez vamos a considerar la palabra de Dios. Estas acciones de gracias que habló el salmista David,
por el favor de Dios para con él. Y el salmista dice: te alabaré, glorificaré tu nombre por tus grandes misericordias y porque tú cumples en nosotros tu propósito. Cuando nosotros pensamos en algo, dice que propósito es una acción, una voluntad de hacer algo. Se propone para hacer algo, pero se tiene que proponer de todo corazón y de buena voluntad para pensar, para hacer algo. Nace en el corazón de alguien de los creyentes para pensar en hacer algo. Y Dios oye, mira el propósito, el deseo que hay en el corazón de un hermano de la asamblea, y lo vamos a ver por la palabra del Señor. Dios conoce el corazón del pueblo de Dios y conforme Él mira, Él escudriña los corazones, llega a conocer los propósitos que hay en la vida del creyente. Y mira si realmente lo está haciendo de buena voluntad. Hizo un propósito y dijo: bueno, este año, si Dios nos concede llevar ese efecto las conferencias, yo tengo deseo, yo anhelo en mi corazón de hacer algo, de dar tanto, de ofrendar tanto para las conferencias. Dios conoce, dice la Escritura que estamos viendo: Jehová cumplirá, dice la palabra, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tus misericordias, oh Jehová, es para siempre hoy. La Escritura dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Los propósitos, los planes, los pensamientos de Dios, todo el tiempo son pensamientos de paz. Los pensamientos de Dios son pensamientos de paz, de alegría, de gozo para con el pueblo del Señor. Y cuando nosotros nos proponemos para hacer algo, nosotros tratamos, porque si Dios, ese Dios que está en el cielo, a quien nosotros le servimos, es un Dios lleno de misericordia, es un Dios grande, poderoso, y Dios todo lo que promete, Dios lo cumple en la vida del creyente cuando ve que el creyente, sus pensamientos son pensamientos de paz, son pensamientos de alegría, de prosperidad en la vida. Dios conoce el corazón y conforme el propósito de cada uno, Dios cumple. Dios no es infiel. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios soberano, un Dios veraz, un Dios que cumple lo que promete en la vida de un creyente. Pero vamos a considerar cómo está la vida de los creyentes para ver si lo que usted promete lo cumple, porque Dios, Él cumple los propósitos que hay en su vida para con los creyentes, pero saber si nosotros también cumplimos lo que prometemos. Veamos la palabra del Señor aquí mismo en este libro de los Salmos. Vamos a considerar la palabra de Dios en el Salmo 145.
Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en su número 145, y veamos la palabra del Señor en el 19. Dice la palabra de Dios: cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guardará a todos los que le temen, mas destruirá a todos los impíos. Hoy le decía que los pensamientos de Dios son pensamientos de paz. Y oiga, la Escritura dice: cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guardará a todos los que le aman. Oiga, Dios cumple. Dios es un Dios bueno. Solamente que la palabra de Dios dice que oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Cuando nosotros proponemos, le decía, y nos vamos delante de Dios para pedirle a Dios que nos concede lo que anhelamos en nuestros corazones, Dios lo cumple. Pero cuando usted y yo llegamos a recibir lo que nosotros le pedimos a Dios, a veces nos negamos a ofrendar, a dar lo que prometimos, ya no cumplimos. Muchas veces ya no cumple usted con lo que promete. Antes de ver la bendición, hay un propósito y usted dice: si Dios me llega a bendecir este año, si Dios me prospera en mi negocio, Dios me da una bendición grande, yo me voy a proponer a dar una ofrenda grande para la conferencia o para lo que se necesita en la obra de Dios. Alguien dijo en su corazón un día: tengo un propósito en mi vida. Si Dios me saca de esta pobreza, Dios me va a bendecir. Ya pedí oración con los hermanos, pero si Dios me va a bendecir este año, ya propuse dar algo para las conferencias y para la necesidad en la obra del Señor. Llegó el momento, Dios lo bendijo, Dios le dio lo que le pidió a él. Lamentablemente ya no cumplió con lo que prometió a Dios. Dios lo prosperó, Dios lo bendijo, le dio lo que pidió, porque Dios es un Dios veraz, un Dios que cumple con nosotros lo que promete, y Él no va a fallar. Pero nosotros a veces fallamos. ¿Qué pasó con el hermano? Dios lo prosperó. Más tarde se olvidó de lo que había prometido a Dios, del propósito que tuvo antes en su corazón. Ya no le cumplió a Dios, pero como Dios es un Dios paciente, es un Dios que espera. Los años pasaron, Dios lo prosperó. Cuando Dios vio que no cumplió, Dios puso su mano
en la bendición que le había dado y perdió la bendición. El otro hermano hizo un propósito y dijo: este becerro que nació es tan lindo y lo voy a dejar para la conferencia. De aquí a 2 años este becerro ya está bueno para la conferencia. Pero como el corazón del creyente a veces, o el creyente falla, el creyente no cumple cuando llega a recibir la bendición. Como él dijo, este becerro lo voy a dejar para la conferencia. Muy bien, comenzó a crecer el becerro, lindo. Cuando tenía 1 año y 6 meses ya estaba bueno para destazar. Llegaron los carniceros y le dijeron: bueno, nosotros decíamos, véndame el becerro. No puedo, dijo el hermano. Pero como el corazón del creyente falla, el creyente le cuesta cumplirle a Dios. Dios le cumple al creyente, pero el creyente a veces no le cumple. Llegaron los carniceros, le fueron a hablar. Dijo él: no, es que eso lo tengo para las conferencias. Llegó otro, le dijo: tampoco. Llegó otro, pero dijo otro: yo sí le voy a sacar ese becerro. Le llegó a proponer una vaca con un ternerito y cargada, y es lechera, le dijo el otro carnicero. Pero hay creyentes que se le olvida lo que le promete a Dios. Cuando él vio que estaba buena la propuesta, dijo él: está bueno, llévese el becerro y yo voy a buscar otro para la conferencia. Pero como Dios es paciente, pero también Dios mira la injusticia que se hace en la vida del creyente. Cuando el creyente propone servirle al Señor, entrega su vida al Señor. ¿Qué pasó con este hermano? Vendió el becerro, se quedó con la vaca. Es cierto, le estaba sacando lechita. Pero una tarde sus ganados estaban bajo la sombra de un árbol. Estaba claro la tarde, cuando de repente se oye un rayazo fuerte y los 14 ganados que estaban debajo del árbol se murieron. Pasaron las personas y vieron todos los becerros muertos. Fueron a avisar: hermano, allá tiró el rayo y se murieron sus animales. Vaya a ver cuántos se murieron. 14 animales se murieron. A veces nosotros no cumplimos con Dios lo que prometemos. Si Él dijo: Jehová cumplirá en mí su propósito, y si Él lo cumple, si usted promete algo, debe de cumplirlo. Si usted propone su vida para servirle a Dios, sírvele a Dios con todo su corazón, porque viene el enemigo para meter trampas en la vida del creyente, para que el creyente se debilite, para que el creyente, alguien nos estaba explicando de una joven que se convirtió y estaba en comunión. Dios cumple en nosotros sus propósitos. Pero el enemigo ganó ventaja en la joven, se metió a la mara. Y cuando le preguntaron que estaba en comunión, la joven dijo: no quiero saber nada de los creyentes. No quiero saber nada de lo que me estás diciendo. El creyente se llega a descomponer. Pero los propósitos de Dios son buenos. Leamos la Escritura. Vamos a considerar la palabra de Dios, Hechos, en su capítulo 11. Vamos a ver la Escritura en los Hechos, en su capítulo 11. Gracias a Dios,
porque Dios está cumpliendo el deseo en el corazón de esta asamblea para llevarse a efecto estas conferencias. Dios cumple sus propósitos. Es cierto que se levantan cosas que vienen a estorbar, como se levantó esta pandemia, que muchas asambleas ya no llevaron a efecto conferencias. Pero los propósitos de Dios siempre se van a cumplir. Solamente que la iglesia, que usted esté muy dispuesto, porque hay creyentes que se debilitan, llegan a desmayar, se levantan, fallan delante de Dios y ya no cumplen lo que le prometieron a Dios. Se comienzan a levantar. Hay creyentes que Dios los ha bendecido, que Dios ha hecho cosas maravillosas en la vida de ellos, pero hay creyentes que ya no le cumplen a Dios. Veamos Hechos. En su capítulo que vamos a ver de los Hechos es capítulo 11. Y veamos el versículo que vamos a considerar es el 23. Oiga cómo dice la Escritura. Dice la palabra del Señor: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Dice que esta vez la iglesia en Antioquía, dice la palabra del Señor que hubo persecución por causa de la muerte de Esteban. Y se dispersieron muchos, pero la palabra del Señor dice que también llegó Bernabé para ver cómo estaban los hermanos en Antioquía. Y la palabra de Dios dice: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósitos de corazón permaneciesen fieles. Hoy dice que cuando este hombre llegó, dice la palabra del Señor, y vio la gracia de Dios, se regocijó al ver la gracia, la alegría, el gozo que había, y les aconsejó que permaneciesen fieles al Señor. Les habló a que permaneciesen fieles. Oiga la palabra, dice: y cuando llegó vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósitos de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hoy es cierto que llega el tiempo, el momento, cuando a veces hay problemas, dificultades. Dice que aquellos se dispersieron porque por la muerte de Esteban, pero también hubieron unos que permanecieron, que estuvieron, que no se movieron, porque es triste cuando un creyente le está sirviendo a Dios, pero hay un enemigo. Su corazón se llega a torcer del creyente, de la hermana. Cuando el corazón del creyente se llega a torcer, se levanta para provocar, para hacer persecución, para hacer división, para hacer problemas en la iglesia. Pero hay creyentes que permanecen fieles, que están estables, que no se mueven, sino que la palabra del Señor dice que cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósitos de corazón le sirvieran a Dios, que estuvieran fieles, que estuvieran firmes, porque como le decía, llega el tiempo.
Pero hay creyentes que no se mueven, oyen problemas, porque hay hermanas, hay hermanos que solo andan buscando problemas, viendo quién anda mal, buscando dificultades para que hayan problemas en la asamblea, dentro de la iglesia. Dentro de la asamblea siempre va a existir eso de que hay hermanos, hermanas que se levantan para perjudicar, para hacer problemas. Hay hermanas que no están de acuerdo con el grupo de oración, con los que trabajan, no están de acuerdo, se apartan. ¿Y qué es lo que hacen? Comienzan a aconsejar a otras hermanas. Es que ellas andan mal, es que ellas no están bien, es que ellas se quieren autonombrar. Los hermanos comienzan, es que los jóvenes quieren mandar, es que ellos quieren hacer las cosas, y comienzan los problemas. Pero cuando llegó este hombre y vio que la gracia de Dios, dice la palabra, y vio que la gracia de Dios, se regocijó y comenzó a exhortarles. Llegó que aquellos, a pesar de la persecución, del problema, pero permanecían fieles sirviéndole al Señor. Qué bueno, gracias a Dios por el Espíritu Santo, el cual nos exhorta, el cual nos ayuda para entender y para que nosotros podamos estar firmes, como dice la palabra de Dios. Nos exhortó a todos a que con propósitos de corazón permaneciésemos fieles, con propósito, porque si nosotros nos proponemos a servirle a Dios, a trabajarle a Él, no importa el trabajo en que nosotros estemos haciendo, lo que nos interesa es que tenemos deseo de servirle a Dios. Y cuando él llegó, vio que el pueblo de Dios estaba dispuesto, estaba sirviéndole fiel al Señor. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Veamos algo más para terminar. Vamos a ver la escritura, Romanos capítulo 8, y vamos a ver el 28. Oiga cómo dice la palabra del Señor. Leamos Romanos capítulo 8, veamos la palabra del Señor, y vamos a ver el 28. Dice la escritura, dice la palabra de Dios de esta manera: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hoy dice la palabra, más que vencedores. Cuando Bernabé llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y les aconsejó que con propósitos de corazón permanecieran fieles. Y la escritura dice, y sabemos, dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Hoy dice que todos, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas son para bien. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan, dice la palabra, y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados.
Gracias a Dios por el deseo, el propósito de la asamblea en este lugar para llevarse a efecto estas conferencias, en el cual estamos siendo participantes del gozo, de la alegría que hay en el corazón de esta asamblea. Damos gracias a Dios por estas palabras y Él quiera bendecirla en nuestros corazones.